Muy bien, niños. Entonces tenemos hoy el tema de la clasificación de los polígonos. Ya vimos nosotros qué son los polígonos, ¿verdad? Los polígonos son figuras que son planas, que son cerradas, que están formadas por segmentos de recta y que están unidos por vértices, ¿verdad? En palabras más simples, son figuras planas que están formadas por lados y cada uno de esos lados están unidos por medio de puntos, ¿verdad? Que se llaman vértices. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es un polígono y que ya estuvimos estudiando incluso hasta las partes del polígono, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos viendo los días anteriores, tanto ayer como el día miércoles de la semana pasada. Ahora vamos a ver qué clases de polígonos hay. Y hay dos formas de clasificar los polígonos. Hay una clasificación de polígonos según el número de lados y también hay una clasificación de los polígonos dependiendo de sus ángulos internos, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la clasificación de los polígonos según sus ángulos internos, ¿sí? Entonces, la primera clasificación de los polígonos es según sus ángulos internos, ¿sí? Es la primera forma de clasificar los polígonos, según sus ángulos internos. Según los ángulos internos de un polígono, solo hay dos formas de clasificarlos. Vamos a tener los polígonos convexos. Vamos a tener los polígonos cóncavos. ¿Sí? Son los dos nombres o las dos clasificaciones que se les puede dar a los polígonos dependiendo de el ángulo interior que tengan. Entonces vamos a empezar viendo qué son los polígonos convexos, ¿sí? Coloquemos ahí. Los polígonos convexos. ¿En dónde, Los teacher? polígonos convexos, eso lo tenemos ahí en el libro, ¿sí? Yo les dije coloquemos, pero ahí va a estar en el libro. Entonces solo lo vamos a ver ahí. Solo que yo se los voy a colocar aquí con otras palabras para que lo entiendan mejor, ¿sí? Pero esto está Nosotros ahí en vamos el a hacer libro. juntos las dos páginas. Sí, después de que Ok. termine la grabación, ¿sí? No se preocupen. Entonces tenemos los polígonos convexos, ¿sí? Ahí no los mencionan, pero yo se los voy a decir con otras palabras que ustedes lo puedan entender más fácil, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahí que los polígonos convexos son aquellos cuyos ángulos internos, ¿sí? Cuyos ángulos, espérenme, eso voy a colocar la tilde aquí, cuyos ángulos internos miden menos de 180 grados. Entonces, ahí ustedes van a decir, y teacher, ¿cómo sé cuántos grados mide cada uno de estos ángulos? Pues fácil. Ahorita les voy a mostrar cómo. Ahí está. Como nosotros todavía no sabemos medir ángulos, porque todavía no hemos llegado a ese tema, la forma de distinguir entre los polígonos convexos y los polígonos cóncavos se las voy a dar cuando termine de explicarles los dos. Les voy a dar un ejemplo al mismo tiempo para que ustedes puedan ver la diferencia. Por eso todavía no les voy a dar ejemplo ahorita de los convexos, porque así ya explicando los dos al mismo tiempo ya se van a poder ustedes notar cómo van a saber cuando los ángulos internos midan más de 180 o cuando midan menos de 180. Dice que los polígonos cóncavos ahora son los polígonos que poseen por lo menos un ángulo interno que mide más de 180 grados. Muy bien. Aquí es donde ustedes les digo yo, ¿verdad? Que me van a preguntar, teacher, ¿cómo voy a saber qué polígono tiene ángulos que miden más de 180 y qué polígono tiene menos de 180 si nosotros todavía no sabemos cómo medir ángulos, porque todavía no hemos llegado a ese tema? Pues fácil, niños. Para identificar un polígono convexo y uno cóncavo, les voy a colocar aquí las formas para que ustedes vean. Por ejemplo, el cuadrado es un polígono convexo, porque si ustedes se dan cuenta, todas las esquinas del polígono van hacia afuera, ¿sí? Todas las esquinas van a ir hacia afuera, ¿sí? Entonces quiere decir que los ángulos son menores que 180 grados, porque todas las esquinas, si ustedes ven, van hacia afuera. Pero ¿qué sucede con los polígonos cóncavos? Con los polígonos cóncavos, por lo menos una de las esquinas de ese polígono van a ir hacia adentro. Por ejemplo, en este caso, miren,
esta esquina que ustedes ven acá no va hacia afuera, esta esquina va hacia adentro, ya se dieron cuenta. Entonces quiere decir que este ángulo mide más de 180 grados. ¿Por qué? Porque esta esquina va hacia adentro, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a diferenciar. Ahorita que no sabemos medir todavía ángulos porque no tenemos nosotros transportador, entonces, ¿cómo vamos a saber que un polígono es cóncavo y cómo vamos a saber que es convexo? Porque los polígonos convexos, todas las esquinas van a ir hacia afuera. Por ejemplo, el cuadrado, el trapecio también, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, todas las esquinas de este trapecio van hacia afuera, ¿sí? Pero si yo les coloco esta otra figura, vamos a ver si encuentro otra por aquí. Vamos a ver si hay otra igualita, así como la que está en el libro. Creo que no, pero aquí hay otra parecida, miren. Este polígono de aquí también va a ser cóncavo, ¿sí? Porque tiene una de las esquinas hacia adentro. O sea que, vean ustedes, uno de los lados va hacia adentro de la figura. No es como estas que toda la figura va hacia afuera, ¿se dan cuenta? Sino que aquí prácticamente tenemos una esquina que va hacia adentro de la figura, se va metiendo a la figura, ¿verdad? Entonces nosotros así vamos a poder identificar sin medir Ahora cuáles sí polígonos copiamos. son convexos y cuáles polígonos son cóncavos. Ahora, la forma más científica de poder diferenciarlos es midiendo los ángulos, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros veamos cómo medir los ángulos, les voy a mostrar cómo se miden los ángulos de un polígono para que ustedes puedan ver la diferencia entre un polígono convexo y uno cóncavo. Pero por ahora, solo con que ustedes vean que el polígono tiene una esquina que va hacia adentro de la figura, ya ustedes van a poder identificar que son convexos o son cóncavos, ¿sí? Siempre ustedes van a ver que se forma como una flechita para adentro de la figura. Miren, esta esquina que va hacia adentro de la figura nos va a indicar que ese es un polígono cóncavo. Mientras que los polígonos convexos son las formas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Los cuadrados, los trapecios, los hexágonos, los pentágonos, ¿verdad? Entonces, para diferenciarlos nada más, vamos a diferenciarlos por esa esquina que va hacia adentro de la figura, ¿sí? Muy bien, vamos a poner pausas y hacen sus preguntas. Entonces, niños, ya vimos cuál es la clasificación de los polígonos según sus ángulos internos. Se pueden clasificar solamente en dos, ¿verdad? Según los ángulos, solo se pueden clasificar en convexos o en cóncavos. Ahora, según el número de lados, también podemos clasificar a los polígonos. Y aquí, según el número de lados, sí tenemos una clasificación más extensa. Dependiendo de cuántos lados tenga el polígono, va a ser el nombre que se le va a dar. Por ejemplo, un polígono que tiene 3 lados se va a llamar triángulo. ¿Sí? Un polígono de 3 lados se llama triángulo. Ustedes han visto que el prefijo en comunicación y lenguaje, el prefijo tri, significa 3, ¿verdad? Entonces, un polígono de 3 lados se va a llamar triángulo. Luego vamos a tener el polígono de 4 lados. El polígono de 4 lados no se llama cuadrado, se llama cuadrilátero. ¿Sí? Cuadrilátero. Quiere decir un polígono de 4 lados, ¿sí? El cuadrado es un tipo de cuadrilátero, ¿sí? Pero los polígonos de 4 lados se llaman cuadriláteros. Muy bien. Luego tenemos, niños, los polígonos de 5 lados. Si un polígono llega a tener 5 lados, se llama pentágono, ¿sí? Pentágono. Si el polígono tiene 6 lados, se llama hexágono, ¿sí? Si el polígono llega a tener 7 lados, se va a llamar heptágono, ¿sí? Si el polígono tuviera 8 lados, lo vamos a llamar octágono. Si el polígono tiene 9 lados, lo llamamos nonágono. Y si el polígono tiene 10 lados, le vamos a llamar decágono. ¿Sí? Entonces, niños, antes de nosotros clasificar un polígono según el número de lados que tiene, tenemos que contar cuántos lados tiene para ponerle su nombre. Por ejemplo, si yo tengo esta figura de acá que les voy a colocar ahorita, vamos a ver una que tenga bastantes lados, les voy a colocar. Vamos a ver esta. Ah, miren, esta figura se parecía a la que estaba en el libro en la serie anterior que hicimos, que era cóncava. Muy bien. A ver, niños, esta figura que es como un reloj de arena, ¿qué tipo de polígono sería?
Vamos a colocarla aquí. Voy a poner pausa.